Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República. Un placer estar con ustedes, gracias por la invitación y gracias por permitirnos trasladarle al pueblo salvadoreño el trabajo que estamos haciendo como Sistema Nacional de Protección Civil. A ver, en materia complementaria, porque entiendo de que si bien es cierto, Pilar ya nos dejó, pero sí, ha nos dado dejó un poquito de secuelas y también la experiencia, y por consecuencia también no hemos cerrado el ciclo de lluvias todavía. Realmente no hemos cerrado, estamos en la fase de transición y así lo ha explicado el Ministerio de Medio Ambiente a través de la Dirección de Observatorio de Amenazas. Estamos en la fase de transición de la época húmeda a la época seca. Podríamos seguir teniendo algunas tormentas que son propias de la época, tal vez no con intensidades tan abundantes en cuanto a pluviometría se refiere o a la cantidad de lluvia que se precipita se refiere, pero sí, obviamente vamos a seguir teniendo. Hay un par de disturbios en la cuenca atlántica a lo que se les está prestando la atención. De hecho, las lluvias que hemos tenido durante la noche justamente tienen que ver con una baja presión que inicialmente estaba estacionada en la zona del Caribe, entre Costa Rica y Nicaragua, ha entrado a terreno, nos ha dejado un poquito de lluvia. Así es que indudablemente vamos a seguir teniendo algunas tormentas. Yo creería que en el lapso de las siguientes 2 semanas, indudablemente va a ir reduciéndose gradualmente la cantidad de precipitaciones y de tormentas. Si acaso llegan a tormentas, entonces la moraleja es, o la conclusión de esto es estar muy atentos a lo que está sucediendo, ¿verdad? En cuanto a Pilar, definitivamente ya se alejó muchísimo de la costa. Creo que ahora mismo ya ni siquiera está en el mapa en el mapa de monitoreo, ¿verdad? Pero sí es importante decir que nos dejó lluvias, tuvimos algunas situaciones de leves a críticas en algunas zonas del país, específicamente en la zona paracentral y la zona oriental, ¿verdad? Así es que en algún momento llegamos a tener también personas albergadas, así es que ha habido mucho trabajo en materia de respuesta. Creo que es necesario recordarle a la población que estas son las cosas por las que todo el sistema trabaja, ¿verdad? Okay. Cuando se trata de ver, la actitud preventiva más que paliativa en ese momento. Y eso Ernesto, esa ha sido una de las grandes fortalezas que ha habido. Esa ha sido el trabajo de la prevención que se desarrolló para poder atender esa y cualquier otra emergencia siempre es muy definitivamente, Ernesto, y yo creo que este es un gobierno que justamente ha demostrado que adelantarse a los hechos resuelve problemas y problemas críticos. Yo creo que uno de los, fíjese que hace muchos años me decía un profesor que obviamente muy ducho en la materia de reducción de riesgos y atención de emergencias y desastres, me decía: 4 cosas se necesitan para gestionar, porque al final esta es una gestión, ¿verdad? 4 cosas se necesitan para gestionar una emergencia. Número 1, tener un sistema de alerta temprana que nos permita monitorear de forma muy precisa la evolución de un evento, ¿verdad? Eso es clave y de hecho justamente durante 5 años las Naciones Unidas ha declarado como estrategia nacional sistemas de alerta temprana para todos, ¿verdad? Es decir, que la alerta sea asequible, es decir, que nos llegue a todos, que la alerta sea precisa, que realmente permita a las personas justamente alertarse. Número 2, me decía este profesor, tener la capacidad o la listeza operacional para poder responderle a las personas en el momento que se necesita. Yo creo que hemos demostrado por demás que, por ejemplo, y es muy importante felicitar ahora mismo a todos los delegados de protección civil en el nivel territorial, regional y departamental y municipal. Tener los planes específicos de trabajo y sumarle a esto un elemento tan importante como por ejemplo el hecho de tener albergues ya preequipados nos ha permitido no solamente ir 100 pasos adelante en tema de respuesta, Ernesto, sino brindarle las condiciones necesarias a las personas.
Número 3, me decía él, el tema de los albergues. O sea, no basta evacuar tempranamente. Evacuar tempranamente es una acción de todas las que deberían suceder en la gestión de una emergencia para no tener personas ni fallecidas ni lesionadas. Obviamente sabemos que daños a la propiedad siempre van a tener. ¿Qué nos pasó qué pasó con la madre y el hijo en el oriente del país? Lamentablemente, Ernesto, no tengo otra forma de decirlo, no tengo otra, creo que fue un exceso de confianza, por no decirlo de otra forma. Traiciona, ¿no? Exactamente, Nos sentimos muy confianzudos. Nos sentimos, y curioso, fíjese por qué. Muy apegados y muy queridos a nuestras cosas y a veces... Exactamente. Y por otro lado también, o sea, yo siempre he dicho que me parece curioso cada vez que sucede algo así, sobre todo en la zona rural, donde las personas conocen el comportamiento de las quebradas. Yo lo he venido diciendo, realmente me resulta complicado pensar qué tan urgente debe ser lo que una persona está haciendo para aventurarse a cruzar un río que a simple vista se nota que está crecido. Estoy de acuerdo, por ejemplo, bueno, la otra persona que lamentablemente falleció, este señor era un pescador, él andaba pescando y una repunta, como comúnmente le llamamos, lo sorprendió. En este caso, pues bueno, es un hecho lamentable también, pero en el caso de la madre y el hijo, realmente los informes que tenemos, ellos murieron en un río que se llama Anamorós, justamente en el municipio de Anamorós, en La Unión. San Antonio se llama el río, perdón. Entonces, lo que pasó es pues que se aventuraron a cruzar el río, fueron arrastrados. Personas de la comunidad, lugareños, lograron rescatar al niño. Infortunadamente no se logró rescatar a la señora, ¿verdad? Luego también, siempre en La Unión, le cuento que murió otra persona. Esto fue en Nueva Esparta. Fue arrastrado por una corriente. Esta es del caserío Upire, perdón. Igual, ¿verdad? Creo yo que definitivamente ha sido exceso de confianza. Creer que no, o sea, no está muy crecida, no. Hay que recordar que a veces por el caudal que tienen las quebradas llegan o adquieren una capacidad de arrastre muy considerable. O sea, entonces, esa confianza a veces se traiciona cuando creemos que el agua está pachito y no está lloviendo en la zona, pero sabemos que en la parte de arriba, perdón el término, sí, seguro, elocuente, sabemos que ya está cayendo un gran chaparrón de agua. Y exactamente. Cuando viene a aparecer de inmediato. Y pasa tal cual usted lo ha dicho, Ernesto. ¿Sí? Pasa tal cual usted lo ha dicho. En cuestión de minutos. Lo que hay que recordar es que muchas de las quebradas, a veces, y de hecho hay un término que hace referencia a estos, digamos, drenajes de cuencas altas como quebradas de invierno. ¿Qué es lo que pasa? Probablemente son quebradas que en la época seca incluso llegan al límite más crítico en cuanto a caudal se refiere, como dicen en buen salvadoreño, si solamente es un hilito de agua. Estas quebradas en la mayoría de los casos son colectores de las cuencas altas de diferentes ríos. Por ejemplo, tenemos el río, vea usted por ejemplo el río Lempa. La convergencia es la que todavía... Exactamente. Vea usted por ejemplo la cuenca del río Lempa, es tan grande, pero tan grande, que abarca una buena porción de Honduras, una buena porción de Guatemala y toda la zona norte nuestra, ¿verdad? Entonces hay quebradas que son colectores, tienden a llenarse y obviamente ahí pues la capacidad de arrastre que alcanzan es muy importante. Okay. El presidente estuvo al frente de todas las tareas, incluso entiendo que tuvo que regresar de un compromiso familiar que tenía en el extranjero. Efectivamente, él siempre ha estado muy al tanto. Pues yo creo que el hecho de tener un decreto, un estado de emergencia que justamente fue promovido por él y el señor presidente de la Comisión Nacional de Protección Civil, el ministro de Gobernación y Desarrollo Territorial, nos ha permitido ir 100 pasos adelante, ¿verdad? Tener los recursos, Ernesto, cuando se necesitan para poder responderle a las personas es el elemento clave para poder gestionar adecuadamente una emergencia. Yo le decía 4 cosas: evacuar tempranamente, albergar tempranamente, proveer asistencia humanitaria, es decir, que tengan abrigo, que tengan comida, que tengan agua
y agua segura, ¿verdad? Agua limpia, agua y en la cantidad necesaria. De hecho, hay una carta humanitaria y las normas esferas que dicen que solo en tema de agua, Ernesto, una persona debería tener aproximadamente 15 litros por día, que le van a servir para ingerir, para lavar su ropa, para, manufacturar sus alimentos. Obviamente, aquí nosotros también hemos ido mucho más allá de eso, porque la alimentación que se le ha estado sirviendo a las personas albergadas no solamente ha sido alimentación segura, sino que basada en las necesidades de calorías por día, es comida caliente. Entonces, el estado de emergencia al final, que justamente fue decretado por el señor presidente Nayib Bukele, avalado, o mejor dicho, ratificado por la Asamblea Legislativa, nos ha permitido ir muy adelante con la respuesta, tener los recursos necesarios. Así es que concretamente sí, el señor presidente ha estado al frente de toda la emergencia básicamente, ¿verdad? Ok, en materia de cifras, ¿cuánto podemos tener una tabulación de resultados? Sí, por supuesto. ¿Hay todavía familias albergadas? Todavía tenemos, sí, con mucho gusto. Tenemos, bueno, al final le cuento que fueron un total de 55 deslizamientos. El más crítico que podríamos mencionar es el que obstruyó la carretera panorámica en el municipio de San Miguel Tepezontes. Básicamente estuvo obstruida totalmente la carretera, ¿verdad? Pero gracias a, pues, al trabajo que se ha hecho con la Dirección de Obras Municipales, el FOVIAL, el Ministerio de Obras Públicas, comisiones municipales, en el término de 24 horas teníamos ya conectividad vial restaurada en esa zona. Fueron un total de 29 viviendas inundadas, 2 en San Miguel, 8 en La Paz, 5 en Santa Ana. Fueron 40 viviendas con daños críticos. De hecho, muchas de las personas que todavía están albergadas, justamente se albergaron porque un árbol cayó sobre su vivienda y se las destruyó, ¿verdad? El albergue que tenemos activo es uno, el albergue de Comudes en Panchimalco, son 6 familias, 17 personas. En algún momento llegamos a tener 15 albergues, un promedio de 600 personas. 600 personas, obviamente, pues, y hay una característica bien importante que ahora me gustaría comentarle y a la población, a los amigos televidentes. Sale el sol, Ernesto, y las personas quieren regresar ya a su casa. Y no es así. Pues sí, nosotros les decimos, miren, hay que hacer una evaluación de daños, los taludes están húmedos, sobre todo nos preocupa en aquellos casos que las viviendas están cerca de taludes. Hay que recordar con mucha pena el caso de Huizúcar el año pasado, ¿verdad? Donde una familia completa fue soterrada. Entonces, siempre les decimos, miren, permítanos llegar a la zona, hacer la evaluación de daños, establecer, como decimos en términos técnicos, ponderar el riesgo. 1, 2 días más que se queden en el albergue, pues no hay ningún problema, ¿verdad? O sea, para nosotros es gratificante poder apoyarle. Yo creo que también vale la pena mencionar el trabajo que ha hecho la Dirección Nacional de Albergues del Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, toda la Comisión Técnica Sectorial de Albergue. Nuestro concepto operativo, Ernesto, que permite ejecutar funciones para la respuesta, se basa en 8 sectores o 8 comisiones técnicas sectoriales. Una que ve... Hay una buena articulación entonces. Exactamente. Parte de la efectividad que se puede tener a la hora de tener una emergencia es la buena articulación. La buena articulación y más que eso también yo diría el respeto a las competencias institucionales, ¿verdad? En un albergue, por ejemplo, no solamente se activa la dirección de albergues, se activa policía por la seguridad, se activa el Ministerio de Salud porque hay que seguirle atendiendo a las personas, restablecer en el corto plazo los planes regulares de salud y todo eso. Así es que ha sido un trabajo muy importante con toda esta gente, ¿verdad? Ahora, veamos un poco en el caso muy en particular, estamos claros que las personas que fallecieron fue producto de la misma, digamos, como el exacerbo de confianza. Exactamente, sí. Y no precisamente porque estaban en una situación
inminentemente de peligro. Realmente no, Ernesto. Realmente fue un hecho lamentable y sí, yo insisto, fue exceso de confianza. A veces creer que o tener demasiada confianza en nuestras capacidades nos puede llevar a tener situaciones críticas como esta. Me están pidiendo datos Sí. Exactamente. Sí, por supuesto. Tenemos, como le decía, 55 deslizamientos, 179 árboles que se cayeron, algunos de gran envergadura, que obstruyeron temporalmente las carreteras, dañaron algunas viviendas, hay que decirlo. Tuvimos 4 muros colapsados, que justamente tiene que ver también con el dato de las viviendas dañadas. 3 ríos que se desbordaron, 2 en La Paz, 1 en Cabañas. Hay que decir algo muy importante sobre esto, Ernesto, que los ríos realmente sí se desbordaron, fueron desbordes, digamos, muy rápidos, ¿no? O sea, no dañaron no hubo daños significativos, sin embargo, al menos en viviendas, sí en cultivos, donde ya el Ministerio de Agricultura y Ganadería está haciendo las evaluaciones respectivas. 3 personas fallecidas, ese fue el total. 3 personas, un señor que fue arrastrado en Nueva Esparta, la señora que lamentablemente pues, fue arrastrada junto al niño. Afortunadamente el menor de edad se pudo rescatar, y la persona que andaba pescando cerca del embalse de 15 de septiembre fue sorprendido por una repunta y lamentablemente pues falleció, ¿verdad? Hoy por hoy, durante, digamos, si hablamos del tema de albergues, durante el paso de la tormenta, llegamos a albergar un promedio de 263 familias, esto hace un total de 714 personas, estuvieron en 24 albergues ellos que se habilitaron, de los 115 que teníamos dispuestos, ¿verdad? O están dispuestos para atender a las personas en caso de que surja la necesidad de evacuarlo. El único que nos ha quedado activo ahora mismo es el albergue, es en San Salvador, el albergue de Comudes en Panchimalco, que como ya le comentaba, tenemos 6 familias, 17 personas. Los albergues pues son 115 los que están preparados con una capacidad de llegar a albergar hasta 10,000 personas, básicamente en los 14 departamentos. Y en cuanto a esto me gustaría denotar que todos estos albergues, Ernesto, están ubicados, están, digamos, dispuestos en zonas que desde que hicimos el plan invierno 2023 se catalogaron o se ponderaron como zonas críticas de riesgo por inundación, por movimientos de ladera, incluso por inundaciones urbanas. Hay que recordar que, por ejemplo, la zona baja de San Salvador es una zona crítica, ¿verdad? Okay. De inundaciones. Mi pregunta, un poco en énfasis, es también que el grado de atención de los albergues no solo implica llevarlos y dejarlos pernoctar, sino que también darles la asistencia oportuna de comida, ropa, etcétera, etcétera. Voy a hacer una pausa y regresamos. ¿Cómo no? Con gusto. Para que empleemos en detalle estos otros datos. Es importante hacer una evaluación de cómo fue atendida la emergencia, pero más que eso también, qué experiencia nos deja este tipo de situaciones. Definitivamente. No a repetir, ¿no? Así es que vamos a la pausa, vamos y regresamos como a 7:46 minutos. Gracias por estar con nosotros. Ese es un tema bien importante, qué es lo que realmente nos deja, porque mucha gente cree que ya pasó la lluvia y no hay ningún problema, pero también la sobrecirculación de los suelos. De los suelos, ese es un gran problema. Y fíjese que nos preocupa mucho bueno, ahora ya la mayoría de los suelos que en algún momento se saturaron ya están drenando, ¿verdad? Pero el tema de los árboles que han caído, curiosamente, Ernesto, ha tenido que ver la misma saturación de los suelos. Cuanta más agua tenemos y viento, con la oscilación que produce el viento en los árboles, tiende a aflojar el terreno y tienden a caer, ¿verdad? Entonces, esa es una de las preocupaciones que...
Estás viendo Diálogo. Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros. Decía de que la experiencia que nos puede dejar un fenómeno de la cual obviamente estamos muy acostumbrados, especialmente en la época de invierno, ya para el cierre, la presentación de fenómenos como la tormenta Pilar, que gracias a Dios no trascendió a mayor, aunque definitivamente, que podía tener grandes afectaciones, nos dejan experiencias importantes que que si las olvidamos estamos condenados a volver a repetirlas. Por eso hemos hecho una muy buena, digamos, lectura de cuáles han sido las acciones que se han cometido. Creo que al final fueron 2 o 3 personas que es lamentable que fallecieron. Definitivamente. De esto, pero se tenía previsto más. Pero hay un tema de atención de lo que queda hoy en el caso de los albergues, por ejemplo, que no solo se trata de llevarlos y dejarlos ahí para pernoctar. Definitivamente que no, Ernesto. De hecho, por eso decía yo que no basta tener un sistema de alerta temprana que nos permita evacuar tempranamente a las personas. Yo creo que más allá de eso hay que pensar qué pasa, o sea, cómo se atiende a las personas o cómo definitivamente consideramos nosotros la asistencia humanitaria, que tiene que ver no solamente con sacarlos, sino hay que pensar que las personas se alimentan, que necesitan abrigo. Muchos de ellos, si bien es cierto, llevan sus cosas, llevan su ropa, algunos de ellos no lo llevan. Entonces hay que pensar en darles abrigo, hay que pensar en darles un lugar digno para que ellos puedan subsistir mientras pasa la fase crítica del evento. Por eso es que ahora mismo los albergues no solamente incluyen la infraestructura como tal, que debe tener la cantidad de duchas, la cantidad de baños, la provisión constante de agua para atender las necesidades fisiológicas de las personas, sino que también nos hemos ocupado de que estos albergues tengan lo necesario para que las personas puedan descansar dignamente. Si algo en este país no debe pasar nuevamente, Ernesto, es ver personas durmiendo en el suelo. Eso es totalmente antiético, humanitariamente hablando, no es correcto, no encuentro el término adecuado para decirlo, simplemente que no es correcto sacar a una persona de una situación de riesgo para ponerla bajo otro riesgo, porque al final, ¿qué es lo que pasa? O qué es lo que pasaba en años anteriores o administraciones anteriores. Personas durmiendo en el suelo, suelos húmedos, niños que terminaban con neumonía. Bueno, casos críticos, Ernesto, como hasta niñas abusadas en algunos albergues. Eso bajo ninguna circunstancia debe suceder, o sea, no es correcto, no se le puede llamar a eso asistencia humanitaria. Creo que eso está superado, insisto, los créditos indudablemente son de la Dirección de Albergues, quienes han desarrollado un trabajo muy, pero muy importante, han podido demostrar que cuando se tienen los recursos y se utilizan de forma adecuada, se le puede a una persona evacuar tempranamente, insisto, llevarlo a un lugar donde va a dormir en una cama, no en el suelo, se le va a dar su alimentación, se le va a dar abrigo, se le va a atender sanitariamente hablando, es decir, hay que pensar que niños hay que protegerlos, hay que buscar la forma que no vayan a salir con una neumonía. Digamos, enfermedades del corredor epidemiológico nuestro que suelen exacerbarse, o del corredor endémico nuestro, que suelen exacerbarse cuando tenemos un evento como una tormenta tropical o en el mejor de los casos, pues una depresión tropical. De forma de verdad le digo pues con mucha satisfacción le puedo decir hoy por hoy los albergues de El Salvador creo que son un ejemplo. El mismo equipo humanitario de país en el que confluimos diferentes agencias que tienen que ver con la asistencia humanitaria han reconocido que tener eso de forma adelantada ha permitido resolver satisfactoriamente las necesidades de las personas. Ahora, se les entrega también dotación de alimentos, ¿no? Definitivamente, en eso justamente estamos ahora, porque hay que decir algo también, Ernesto. ¿Cuándo regresan estas personas? Algunos ya regresaron, la mayoría ya regresaron. El albergue que está habilitado ahora mismo
el albergue que está habilitado ahora mismo solo es uno, eso está en Panchimalco, pero hay que decir algo también, porque infortunadamente cuando tenemos un evento como la tormenta Pilar o el año pasado con la tormenta Julia, siempre hay secuelas, Ernesto. O sea, paró de llover y eso no significa que ya los problemas se acabaron, de ninguna manera. Hay que pensar y nosotros, digamos en la juerga emergencista, esto se llama seguridad alimentaria. ¿Qué es la seguridad alimentaria? Asegurarse que las personas que perdieron sus cultivos, hay que recordar que en el país la mayoría de personas en la zona rural cultivan por dos cosas, para consumo diario o para su consumo, mejor dicho, cultivan para asegurarse el consumo de granos básicos por lo menos de aquí hasta que vuelva a haber elotes el otro año, ¿verdad? O que vuelva a haber maíz el otro año. Entonces, esa es la primera de las razones por las que cultivan. La segunda de las razones para comerciar, ¿verdad? Y hacerse de algún dinero. ¿Qué es lo que pasa con aquellas personas que hoy perdieron su cosecha? Si bien es cierto, el maíz ya estaba doblado. ¿Es un 13% o cuánto es lo que se ha perdido? Porque estaba viendo ciertas cifras que estaban dando gremiales agrícolas. Inicialmente es el 13%, ¿verdad? Pero hay que recordar, y ese es otro detalle bien importante, las evaluaciones no son únicas. Las evaluaciones de daños no son únicas, Ernesto. Por eso es que nosotros preferimos hablar de daños y pérdidas. ¿Por qué? Los daños son los que vemos ahora mismo, ¿verdad? Pero hay que pensar en las pérdidas que pueden ser de corto, mediano y largo plazo. Por ejemplo, vuelvo al caso del campesino, que siembra para su consumo, para su familia, pero también siembra para comerciar. Este señor no solamente va a tener pérdidas de corto plazo, sino de mediano y largo plazo. ¿Por qué? Lo que pudo haber negociado de aquí en 3, 4, 5, 6 meses, no va más. Entonces hay que pensar en la seguridad alimentaria de las personas. Justamente por eso es que ahora se les está entregando paquetes alimenticios que les van a permitir a ellos por lo menos asegurarse la alimentación 15 días, un mes, a fin de que ellos puedan buscar una forma de cómo resarcir esos daños, ¿verdad? Han sido hasta hoy, Ernesto, un total de 3,000 paquetes entregados en San Dionisio, Conchagua, Sonsonate, Tecoluca en San Vicente, y cada paquete pues incluye una dotación de granos básicos, avena, es decir, se ha organizado un paquete alimenticio que reúne las condiciones relativas a la cantidad de kilocalorías necesarias por el grupo familiar. Entonces, en Usulután, por ejemplo, se entregó en el caserío El Limón, El Icaco, La Cañada, caserío Capitán Lazo, La Arenera, Las Conchas, Narváez, Las Flores, Santa Rosa, El Flor, Colonia Paniagua, Botoncillo 1 y 2, en Sonsonate, en Acajutla, en Conchagua, en la Colonia Obrera, Cantón Las Tunas, en el Bajo Lempa también, en muchas comunidades del Bajo Lempa, y ahora se sigue el operativo de asistencia humanitaria y después vamos a las islas, porque hay algo bien importante, no hay que olvidar las personas. ¿Y el presupuesto con el que trabaja se activa a partir de la declaratoria de emergencia? Exactamente, exactamente. ¿O cada quien maneja su propio fondo? No. Yo que antes había una ley, que la ley facultaba también a tener su propio fondo. Sí, el famoso FOPROMID, ¿verdad? Sí. El Fondo de Prevención y Mitigación de Desastres. Entonces, exactamente. Entonces, es una combinación de dos cosas, Ernesto. En primer lugar, decirle a usted y a la población que tener un estado de emergencia nacional permite no solamente comprar, ¿verdad?, de manera expedita los recursos necesarios, que ahora se están viendo pues, en la entrega a las personas, ¿verdad? Sino también echar mano de recursos de instituciones, porque hay que valorar que no solamente es el hecho de tener los paquetes alimenticios, hay todo un aparato, digamos, hay todo un aparataje logístico que se monta para poder brindarle a las personas esta asistencia humanitaria, que tiene que ver con almacenamiento, transporte y obviamente después rendición de cuentas, que es parte del trabajo, ¿verdad?, que se hace. Así es que, insisto, ahora mismo estamos en la entrega de los paquetes. Este es algo que
también está haciendo el Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, obviamente de la mano y trabajando de manera muy articulada con las comisiones departamentales y municipales de protección civil. Vienen los vientos, para cerrar ya a nivel de conclusión. Vienen los vientos. Tenemos un sistema, creo que estará predominando, de alta presión, que está empujando un frente frío hacia el país, por lo cual vamos a tener vientos y un poquito de temperatura. Vienen los vientos, probablemente un descenso significativo en las temperaturas, hay que cuidar a los niños, adultos mayores, y bueno, luego vienen los incendios forestales, Ernesto. Bueno, pero eso será más adelante, Dios no quiera que así sea. Así. Lo cierto es que hay que seguirse cuidando de la garganta. Definitivamente. Está superando la situación de garganta que a todos nos ha afectado. Ha sido por lo menos mes y medio muy crítico para mucha gente. Sí. Entonces hay que cuidarnos. Gracias, Luis Adolfo, por habernos acompañado. A usted, Ernesto, y a los amigos televidentes que nos han pues acompañado en este momento. Y felicidades por la buena labor y el trabajo desarrollado durante la emergencia. Gracias, lo hacemos con mucho gusto. Gracias, les agradezco. Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República.